Hermana Claudina, bueno, pero tiene que venir para acá porque si no, no le van a oír. Entonces, no se quite la mascarilla, no se quite la mascarilla, pero acérquese hasta aquí, hermana, por favor, se lo pido, para que los que estén en casa puedan escuchar su testimonio, porque si no, los hermanos que están en casa, pues no se enteran. Desde aquí mismo, póngase aquí. Vamos a escuchar el testimonio que nuestra hermana nos quiere compartir en esta noche. Adelante, hermana, díganos. Yo se lo cojo. Sí. Queridos hermanos y hermanitas, especialmente muchas gracias por el pastor, la pastora, por todos que han sido tan buenos conmigo. Siempre están preocupados de mí, llamándome por teléfono, cómo me encuentro, cómo estoy, si necesito algo. Tenemos, Padre Celestial, te doy las gracias, mi Dios bendito. Te doy las gracias, Padre Celestial, porque sé que mi hija la has recibido tú con los brazos abiertos, le has perdonado sus pecados. Y también, Padre Celestial, estoy muy agradecida, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, la has recibido con los brazos abiertos. Señor Jesucristo, ella está contigo, Padre Celestial. Lo está contigo porque yo a mi hija la he entregado, Padre, te la he entregado a ti. Y el día que ella estaba muy malita, le estuve haciendo una oración y oré por ella. Oré por ella y le pedí a mi Señor que esté bien, Padre Celestial, porque tú estás en tu trono celestial, Jesucristo. Mi Dios bendito. Para ti va toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo, porque tú te lo mereces eso y mucho más. Padre Celestial, gracias, Señor Jesucristo, por todo, porque tú, Padre Celestial, me has dado todo lo que yo te he pedido y tú me das mucho más, Señor Jesucristo, Padre Santo. Gloria a Dios. Gracias, Para hermana. ti va toda la gloria, Gracias, toda la hermana. honra. Dios le bendiga. Amén. Un aplauso fuerte al Señor en esta noche, ¿sí? Gloria a Dios. Amén. Amén. Que el Señor siga fortaleciendo la vida de nuestra hermana. Yo creo que debería de haber cola. Debería de haber cola. Me sorprendéis muchísimo. A ver, Raicé, vamos a escuchar a los nuevos, ya que los mayores no tienen nada que decir, ¿no? Hermana Raicé. Bueno, yo hoy estaba orando mucho porque estoy buscando un piso y bueno, en todos lados me piden una serie de requisitos que no tengo y yo le dije a Dios, hoy ay Dios, que me salga un trabajo para poder con los 2 contratos conseguir algo. Y bueno, justo antes de venirme me llamaron del gobierno a ofrecerme un cargo público, incluso sin tener homologado el título por necesidad de servicio. Y me dijeron que no importaba que no tuviera los papeles homologados ni nada, que fuera mañana. Y bueno, en el nombre, yo estoy segura que eso fue Dios que me escuchó las oraciones que le di hoy. Pues, gloria a Dios, Dios es bueno, amén, y responde a la oración de sus hijos. Confiemos que mañana se abra esa puerta, amén, de par en par. Cuando Dios empieza, Dios termina. ¿Alguien más que quiera compartir testimonio? Cordy, por favor, ven adelante. Gloria a Dios. Yo sé que no es muy habitual que tomemos testimonios, pero con lo que está cayendo y con la forma como el Señor nos ha bendecido y cuidado, repito, yo creo que deberíamos de golpearnos esta tarde por querer pasar al frente y dar testimonio. ¿No les parece, hermanos? Cordy, adelante. Yo te la agarro. Bueno, son muchas veces muchas cosas pequeñas que tú ves que el Señor te cuida, porque llevo con esta mano ya más de un año así mal, por taladrar demasiado, o cosas, tonterías, y hasta ahora he ido a diferentes médicos y no me han ayudado, y hoy sí me tocó a alguien, gracias a Dios, que me dio algo,
yo doy gracias porque llevo mucho tiempo y al final dio con lo que es y gracias a esto. Pues gloria a Dios, pues gloria al Señor. Y gracias a todos también porque este fin de semana nos fuimos de viaje a Lanzarote porque mi cuñada estuvo allí y llegamos allí y perdimos el vuelo. Y mi cuñada hace tiempo no la he visto con la madre y bueno, y gracias a Dios que podíamos tener otro vuelo porque hoy en día hay tan pocos vuelos, ¿no? Bueno, yo estoy agradecida que el Señor me cuida en cada detalle que estamos moviéndonos. Gloria a Dios, fuertes aplausos a nuestro Dios. Dios es bueno. Tú también, venga, rápido, venga. Ahora ya se animaron, ¿ves? Ahora ya se animaron. Al final vamos a tener que decir, ya está. Al grano, ¿eh? Eso, al grano. Venga, dale. Espérate, es que me está tirando el cable este. Un segundito, espera, que me está tirando el cable este. Dime, acércate aquí. Bueno, hermano, yo le quiero compartir un testimonio porque ustedes saben que yo tengo a mi hijo en Bogotá, mi hijo mayor, y bueno, le salió un diagnóstico un poquito delicado. Y bueno, pastor, claro, yo estoy aquí, no lo he visto, pero en Venezuela el Señor me dio una palabra, que él decía que si yo tenía fe, confianza, que confiara en él y que él me diera su paz, me va a dar su paz. Y bueno, yo en medio de toda esta situación, yo he sentido realmente una paz muy grande de parte del Señor. Ya mi hijo lo están tratando, gloria a Dios. Y bueno, confiamos en el Señor que sea una recuperación total y absoluta. Gracias. Amén, así sea. Oramos para que el Señor obre en la vida de este hijo, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, hermanos, voy a compartir la palabra. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Quería decirles que ayer o antes de ayer, cuando compartí el devocional, se me ocurrió pedirle a los que veían el devocional, Elena me dice, te metes en cada lío, que mandaran una fotografía para yo saber desde dónde nos estaban viendo, escuchando, y si había personas que estaban trabajando o en fin, en diferentes lugares. Bueno, ha sido algo increíble. Yo desde aquí a todos los que me escuchan tengo que decirles que muchísimas gracias a todos. Bueno, el que quiera seguir mandando fotografías que las mande, pero no hace falta que manden más, porque es que Priscila me dice, Priscila, papá, ya no doy abastos, y son cientos de correos de personas mandando fotografías, pero fotografías muy bonitas, muy interesantes. Muchísima gente de madrugada conduciendo en sus coches, en camiones, yendo a trabajar, escuchando y viendo el devocional en sus camiones, en sus vehículos. Gente en el campo con piñas de maíz, con jojotos, como lo llaman en Venezuela, desgranando las piñas de maíz y con un teléfono al lado viendo y escuchando el devocional. En montañas perdidas, con unos paisajes espectaculares. Hermanos que nos mandan fotografías desde Canadá con unas nevadas increíbles, unas nevadas y unos paisajes realmente preciosos. Enfermeras y doctores, médicos, con toda su ropa, estas de EPI, creo que se llama, ¿no? Estas ropas todas bien protegidas, con el ordenador, viendo y escuchando el devocional. Gente en fincas, en lugares lejanos, con su taza de café o de mate en la mano, desde islas remotas del sur de Chile, de Argentina. Realmente es impresionante el interés, lo que el Señor está haciendo, permitiendo que su palabra llegue a lugares tan remotos y tan lejanos, pero la gente tan agradecida, porque hoy por hoy, sin movernos de nuestras casas, el Señor llega cada mañana y nos trae su palabra. Es increíble, la verdad es que qué agradecidos tenemos que estar con el Señor. Amén, hermanos. Y este sábado, cuando tengamos los bautismos, aunque ya les comenté que no puede venir el matrimonio que iba a venir de Estados Unidos, por todo este tema que todos sabemos, pero va a venir otro matrimonio y viene específicamente él, que es el hermano, el creyente, para ser bautizado desde Italia. Un hermano que forma parte de nuestra iglesia virtual y viene justamente este fin de semana
para ser bautizados. Viene también junto con su esposa, así que ya los presentaremos, le daremos la bienvenida. Sigan orando por todo lo que Dios está haciendo, que es muy grande. No somos conscientes de la cantidad de personas en estos últimos meses que se han reconciliado con el Señor. Algunas personas me escribían hoy y me decían que hacía años que no querían pisar una iglesia por distintos motivos, pero el Señor les ha vuelto a traer cantidad de gente que se ha reconciliado con el Señor, hijos que se han reconciliado con sus padres. En fin, la obra del Señor es muchas veces invisible. Vemos que hay gente conectada, pero no vemos esas caras. Ellos a nosotros sí nos ven, pero la obra del Señor es maravillosa y es genuina. Y lo que Dios ha comenzado a hacer, cada día lo va a perfeccionar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre esta palabra. Vamos a leer en breves instantes unas porciones del Antiguo Testamento, en Primera de Samuel y también en el libro del Génesis. Pero queremos pedirte en esta tarde, Señor, que tú sigas dándole crecimiento y fortaleza y ánimo a tu amada iglesia, Señor. Sabemos que hay muchas dificultades y presiones de todo tipo y muchos hermanos nuestros que están siendo incluso perseguidos por su fe. Pero te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas obrando en tu amada iglesia y que veamos cómo tu iglesia crece y se multiplica y tu palabra llega a rincones lejanos. Tu palabra dice que antes de que tú vinieras, el Evangelio sería predicado hasta el fin, hasta el último rincón de la tierra. Y pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada y que almas cada día pasen de muerte a vida en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y les recuerdo que tenemos que seguir orando por esta obra que recién ha nacido en Tierra Alta y en Colombia. Ya han tenido que comprar más sillas. Ya han llegado ofrendas de personas que viendo esta obra que ha nacido están deseando colaborar y ayudar. La suegra del hermano que está al frente de la obra va a donar, va a regalar una batería para que tengan también una batería para los cultos. Así que bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero en el Antiguo Testamento, concretamente en Primera de Samuel, el capítulo 2, hay una historia de dos muchachos, de dos jóvenes, hijos de un sacerdote, que lamentablemente sus vidas eran un auténtico desastre, un escándalo, una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y uno se pregunta muchas veces, ¿cómo es posible que de padres tan buenos y de padres espirituales salgan hijos tan malos y tan torcidos? Y al mismo tiempo uno se pregunta, ¿cómo es posible de padres impíos, inconversos, que no quieren saber nada del Señor, salgan hijos tan espirituales y tan consagrados para servir y para honrar al Señor? Es como a veces como un misterio, ¿verdad? Bueno, pues el sacerdote Elí, como así se llamaba este hombre, tenía dos hijos que lamentablemente la Biblia cuando habla de ellos los pone muy mal, porque el ejemplo que estaban dando era terrible. Primera de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 12, la palabra del Señor dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. En Silo era donde estuvo el tabernáculo de Moisés durante muchísimo tiempo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor.
Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Dios. Y se volvieron a su casa. Visitó el Señor a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Fíjense qué tremendo, una mujer que en un principio era estéril, que no podía dar a luz, al final Dios le dio más hijos incluso de los que llegó a pedir. Pero dice la palabra de Dios que Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es bueno la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos dicen amén? Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Es una porción durísima, ¿verdad? Donde Dios interviene y le declara a este sacerdote, a este hombre llamado Elí, que sus 2 hijos, por el mal testimonio que han dado, por la piedra de tropiezo que han sido para el pueblo, para el país, morirán en un día. Y vuelvo a hacer la pregunta que hacía al principio: ¿cómo es posible que un sacerdote de Dios tuviera hijos tan poco espirituales y consagrados al servicio del Señor? Al fin y al cabo, ellos tenían que sentirse privilegiados porque era la única familia, la única tribu de todas las 12 que había en el pueblo de Israel, que había sido escogida por el Señor para ministrar en el tabernáculo, posteriormente en el templo. De hecho, hay un libro escrito específicamente para ellos, para los levitas, el famoso libro de Levítico, que era el manual práctico de los sacerdotes, para que supieran cómo hacer las cosas bien, cómo tenían que presentarse las ofrendas, qué parte podían coger ellos y qué partes no se podían coger para ellos, cómo tenían que vivir, cómo tenían que comportarse, cómo tenían que vestirse, cómo tenían que ministrar, etcétera, etcétera. Es decir, no había excusa para semejante comportamiento. Ellos sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era mal,
Dice que dormían con las mujeres, se acostaban, mantenían relaciones con ellas en la puerta del lugar más sagrado de Israel, que en aquel momento estaba en la ciudad de Silo, donde estaba el tabernáculo, aquel tabernáculo que había levantado Moisés en el desierto. ¿Cómo es posible que vivieran de esta manera estos dos jóvenes? Menospreciando las ofrendas, no dándole ninguna importancia al ministerio que Dios les había dado, no respetando a su padre, que al fin y al cabo era el sacerdote principal de Israel, dando un pésimo testimonio a las personas que venían a ofrendar, obligándoles por la fuerza a darles más de lo que le correspondía como sacerdotes. Es cierto que el Señor había establecido que para los sacerdotes partes de los sacrificios les correspondía, puesto que ellos vivían totalmente del ministerio, no tenían otra forma de subsistir, pero la forma como lo hacían era una forma descarada. La forma como lo hacían era una falta de respeto, sin escrúpulos, sin temor de Dios en absoluto. Y uno puede pensar que uno puede vivir de esta manera y no pasa nada, pues se equivocan. La palabra de Dios nos enseña que el Señor, el dueño de la obra, lo sabe y lo conoce todo, y no va a permitirle absolutamente a nadie, sea sacerdote, sea rey, sea profeta, o sean hijo de un sacerdote famoso como era Elí, no les va a permitir que sigan viviendo de esa manera y haciendo tropezar al pueblo de Israel, porque si esos eran los sacerdotes, los que tenían que dar ejemplo, imagínense el pueblo. ¿Qué ejemplo? ¿Con qué autoridad iban ellos a amonestar? ¿Con qué autoridad iban ellos a corregir a la gente cuando hacían cosas malas? La gente podía decirle, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Si los peores en el país son ustedes, si la familia sacerdotal es un desastre, que no inspiran confianza a nadie. Pero fíjate, a pesar de todo, la gente seguía yendo a la presencia del Señor a llevar sus ofrendas, sus diezmos, sus sacrificios, a pesar del mal testimonio de esta gente. Y en medio de este ambiente corrupto, depravado, perverso, que la Biblia no pasa por alto, sino todo lo contrario, lo registra, para que sepamos hoy por hoy, miles de años después de esto, lo que estaban haciendo estos dos jóvenes. En medio de este ambiente, una madre, como era Ana, una mujer que oró con todo su corazón y que incluso el padre de estos la tomó por borracha. ¿Se acuerdan cuando dice que ella oraba, movía sus labios, pero él pensaba que estaba ebria? Sin embargo, ella le dice, yo no estoy borracha, yo no estoy ebria, yo no estoy cargada de vino, sino que yo soy una mujer que está derramando su alma delante de la presencia del Señor porque quiero ser madre, quiero que Dios me dé un hijo, y si Dios me lo da, se lo dedicaré, se lo consagraré a Él todos los días de la vida. Y entonces el Señor la visitó, pero ella tuvo que cumplir su voto, ella tuvo que cumplir su promesa, y cuando lo destetó, cuando era un niñito pequeño prácticamente, lo lleva y se lo da al sacerdote, a Elí, para que lo críe, para que lo enseñe a temer a Dios, para que le enseñe la palabra y para que esté en un ambiente, vamos a decir, propicio para que su hijo sea un hombre de Dios el día de mañana. Pero ¿qué madre dejaría a un hijo en semejante ambiente? Porque Ana tenía que saber perfectamente la mala conducta, el mal ejemplo y el mal testimonio de estos jóvenes. Pero a pesar de eso, ella había hecho una promesa al Señor y ella se lo consagró al Señor. Y nosotros tenemos que tener la paz y la tranquilidad que si consagramos nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, las ponemos en las manos del Señor, por muy corrupto, por muy perverso que sea el ambiente, el Señor los cuidará y el Señor los protegerá mucho mejor que nosotros. La madre lo dejó y una vez al año, no todos los días ni todas las semanas, una vez al año iba a ver a su hijo Samuel. Aquel milagro, aquella respuesta a una oración de fe de esta mujer. Y le llevaba una ropa nueva, porque lógicamente pues el niño crecía, ¿verdad? Y en medio de este ambiente depravado, este niño creció y llegó a ser un hombre de Dios tremendo. Y uno se vuelve a preguntar, ¿cómo es posible que en un ambiente tan malo y tan corrupto puedan levantarse hombres de Dios tan poderosos como Samuel, ¿verdad? Los hijos de Elí, como ustedes pueden leer más adelante, efectivamente murieron en el mismo día. Fue una desgracia para el pueblo de Israel que estos muchachos fueran los responsables de la vida espiritual del pueblo, de transmitir un ejemplo a la nación, pero más bien
fue todo lo contrario. Pero hay una palabra que yo subrayé de todas las que leí en esta noche, y es la que está en el versículo 30. El Señor había, o anheló el Señor, bendecir a la casa del sacerdote Alí, y que tuviera descendencia, y que fuera una familia ejemplar y usada y bendecida por el Señor. Pero el Señor, al ver la conducta depravada de esta gente, el Señor dice: bajo ningún concepto. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga. Es decir, Dios no va a permitir que esta familia se mantenga en el sacerdocio, porque no se merecen ese cargo, ese privilegio y esa responsabilidad. Porque el Señor dice aquí: porque yo honraré, es decir, yo respaldaré, yo bendeciré, yo usaré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No hay ni un solo personaje en la Biblia, y miren que he buscado, que haya honrado a Dios, que haya obedecido al Señor, que haya esperado en el Señor a pesar de las durísimas circunstancias en las cuales les tocó vivir, que Dios lo abandonara y se olvidara de él o de ella. Es que no hay ni uno. Algunos podrían decir: bueno, ¿y Job? Job, que fue tan probado, tan sacudido, tan zarandeado. Sí, es verdad. Pero hay que leer todo el libro de Job. Al final del libro vemos que el Señor restaura a Job. Vemos que vuelve a tener hijos e hijas. Vemos que el Señor quita toda enfermedad y toda plaga y toda desgracia de su vida, de su familia. Y al final él ora por los demás y vuelve a ser otra vez una bendición. Luego, Dios honra a los que le honran, y vemos el caso de Job. Pero yo esta mañana meditaba, para los que oyeron y escucharon el devocional, sobre la vida de José. Un personaje, uno de los pocos personajes de la Biblia, que la Biblia no menciona nada negativo de su persona. Porque si analizamos otros personajes, podemos ver que sí, fueron muy buenos, fueron muy usados, fueron muy bendecidos, pero a veces hay algo que hicieron o dijeron que fue un pecado, y por eso sufrieron severas consecuencias. Pero de José no hay nada negativo de él, como tampoco, por ejemplo, de Daniel. La Biblia tampoco habla nada negativo de Daniel, sino más bien todo lo contrario. Pero esta mañana, cuando yo leía en Génesis capítulo 45, un poco la historia de José, que es muy larga, cuando él, al final de tantos viajes y de tantas idas y venidas de sus hermanos, viendo que lo estaban pasando mal, como a él se lo habían hecho pasar muy mal tiempo atrás, hay un momento en este capítulo donde José se da a conocer a sus hermanos. Y quiero leerles otra vez los mismos versículos que compartí esta mañana en el devocional. Y dice así: José le dijo a sus hermanos, 45:3, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Hacía más de 20 años que no sabía nada de su padre. Fíjense, más de 20 años no sabía nada de su padre. Y uno dice, y en todos los años que José también ya había sido bendecido y usado y prosperado por el Señor, ¿no se le pasó por la cabeza ir a buscar a su padre? O preguntar cómo estaba, si estaba vivo o muerto. Es curioso porque para Jacob fue un sufrimiento durante más de 20 años no saber nada de su hijo, porque incluso lo habían engañado y le habían dicho que lo había matado una mala bestia. Pero saben que el mismo número de años que sufrió Jacob sin saber nada de la vida de José es exactamente el mismo número de años que Jacob estuvo en el extranjero sin tener noticias o sin informar a sus padres de la bendición y de la prosperidad que estaba recibiendo en la casa de Labán. Es curioso, ¿verdad? El mismo número de años que estuvo Jacob en casa de Labán, buscando trabajo, siendo prosperado, siendo tremendamente bendecido, que el Jacob que se va no es el mismo que regresa, cargado de animales, cargado de riqueza. Ese mismo número de años que él estuvo
en el extranjero siendo bendecido por el Señor es exactamente el mismo número de años que Jacob estuvo sin saber absolutamente nada, sufriendo por su hijo José. Qué curiosas las paradojas de la vida, ¿verdad? Pues hay un momento en el que José se manifiesta a sus hermanos y les dice su nombre: yo soy José, y pregunta por su padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos no daban crédito que ese hombre tan rico, tan próspero, tan poderoso era nada más y nada menos que aquel hermano de ellos que habían vendido, bueno, realmente habían intentado matar hace años atrás. Entonces José le dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano. Se lo tiene que decir por segunda vez, no se lo creen. El que vendisteis para Egipto. Esa palabra, el que vendisteis para Egipto, les tuvo que sacudir la conciencia, les tuvo que sacudir el alma cuando oyeron: yo soy José, aquel que vendisteis como esclavo para Egipto. Tuvo que ser tremendo aquel recuerdo, ¿verdad? Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió, ¿quién? Dios. Me envió Dios delante de vosotros. José no está amargado. José no va a tomar venganza de sus hermanos, porque él, como persona espiritual y madura que es en Dios, ha entendido y seguramente ha tenido horas y días y semanas y meses y años para pensar y reflexionar: Señor, ¿por qué me ha pasado a mí todo esto? Con lo bien que yo estaba en la casa de mi padre me amaba, yo vestía bien, mi padre me quería, yo lo quería a él, era un ambiente familiar maravilloso, tú me diste sueños, me diste promesas de un futuro maravilloso, donde incluso hasta mis hermanos vendrían y se postrarían delante de mí, y ahora me veo en un pozo, abandonado, gritando, pidiendo auxilio de mis hermanos y no me hacen ni caso. Me quieren matar, pero tú me has cuidado milagrosamente. Me han vendido a una caravana de madianitas, luego esa caravana le vendió a otra, llega finalmente a Egipto, lo compran, lo convierten en un esclavo. Un joven que ha estado toda la vida mimado por su padre, de la noche a la mañana va a un país extranjero, no conoce la lengua, una religión diferente, un ambiente diferente, y ahora es un esclavo. Y con el paso del tiempo parece que las cosas van de mal en peor. Ahora no solamente soy un esclavo, sino ahora encima un esclavo y encima preso. Y vete tú a saber si salgo algún día de esta mazmorra. Uno de los salmos dice que le aprisionaron con grillos, sus manos y sus pies con cadenas, ¿verdad? Tuvo que ser un dolor, un sufrimiento tremendo. Acusado además de un delito que no había cometido. Porque si además hubiera sufrido por un delito cometido, bueno, pero sabiendo que eres inocente te meten en la cárcel y tú dices: bueno, pero ¿dónde va a terminar todo esto? Y aquellos sueños que tú me diste, Señor, cuando yo era joven, y aquellos sueños de gloria, de grandeza, de bendición, de honra y de prosperidad, ¿cuándo se van a cumplir? Para colmo, le interpreta el sueño a dos presos como él, un copero y a un panadero, y le dice a uno de ellos: por favor, háblale a Faraón de mí, acuérdate de mí cuando salgas de aquí. Nada. Pasó el tiempo y ni uno ni otro se acordó de él, aunque los sueños se cumplieron literalmente. Yo me imagino que José habrá dicho: bueno, ¿habrán sido verdaderos aquellos sueños? ¿Habrá sido producto de mi imaginación? ¿Fue aquello verdad? Porque yo no veo que todo esto se cumpla, al contrario, me estoy haciendo cada vez más mayor y veo que aquellos sueños no se cumplen ni se hacen realidad en mi vida. Pero él fue fiel al Señor, ¿sí o no? Él fue fiel al Señor, él fue obediente. Tú no ves a José quejándose, tú no ves a José hablando mal de su amo Potifar, ni hablando mal de sus hermanos. Y es más, ahora que está prosperado, alguien dijo en una ocasión, y sabéis que lo he dicho muchas veces: dale a un hombre poder y dinero y conocerás realmente cómo es su corazón. Ahora tenía poder, muchísimo poder. Podía haber matado a todos sus hermanos. El hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Un hombre con dinero, con prestigio, con fama, con criados, con siervos. Un hombre que es intocable. El hombre de confianza nada más y nada menos que del líder mundial más poderoso, el faraón de Egipto. Pero lo vemos calmando a sus hermanos, diciéndoles: tranquilos, no se pongan nerviosos, no se preocupen, porque no fueron ustedes
los que me mandaron aquí, sino fue mi Dios, el que usándolos a ustedes me mandó a este lugar para preservar miles, tal vez millones de vidas en aquel tiempo. Qué ejemplo, ¿verdad? Cómo este hombre guardó su corazón. Yo dije hace unas semanas, hace unos meses atrás, en pleno confinamiento, que esta situación que estamos pasando ahora, los seres humanos, también los cristianos, va a sacar de nosotros lo mejor y también lo peor. De hecho, muchas personas están demostrando ahora verdaderamente su madurez. Porque cuando no hay pruebas, ¿qué madurez tienes que demostrar? Nada, ninguna. Pero cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, ahora se tiene que notar. Si todos los años que te has metido en la iglesia, si todo lo que has aprendido, escuchado y casi hasta de memoria, ahora tiene que demostrarse si eso ha servido de algo. Si los años que te has pegado en la iglesia, tu infancia, tu juventud, tu adolescencia, tus últimos años de vida, si han servido para algo, si todos esos sermones, predicaciones, retiros, campamentos, devocionales, etcétera, si han producido fruto y crecimiento y madurez en tu vida, o han entrado por aquí y han salido por allá. Ahora es el momento en el que está saliendo el verdadero fruto, el verdadero yo. Si soy verdaderamente un hombre o una mujer de fe, si soy verdaderamente una persona templada, si tengo paciencia, si sé aguantar la prueba, si me gozo en medio de la prueba, si le doy gloria al Señor por lo que entiendo y por lo que no entiendo, por lo que considero que es malo y también por lo que es bueno. Ahora es la prueba, ahora es el examen. No se puede aprender a conducir leyendo un libro. Está bien la teórica, sí, muy bien, gloria a Dios, las señales de tráfico, las velocidades, los distintos tipos de carretera. Está muy bien todo eso, pero ¿sabes conducir? No, ¿verdad? Hay que salir a la carretera, hay que salir y hay que a veces equivocarse. Exactamente igual ocurre en la vida cristiana, leer la Biblia, gloria a Dios, está muy bien, y orar y venir a la iglesia y estar en la alabanza y estar en los jóvenes y estar en el sonido, gloria a Dios. Pero llegará el momento cuando no solamente a los pastores, sino también a las ovejas, en este caso a todos, nos va a pasar el Señor la criba y nos va a pasar la prueba. Y a todos nos ha probado. Y no veas lo que nos ha probado el Señor desde el 14 de marzo, a todos y cada uno de nosotros, viendo un día y otro, y otro, y otro, y una semana, y un domingo, y otro domingo, y decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Y podremos mantener la iglesia? ¿Y hasta cuándo podremos estar ministrando? ¿Y vendrá la gente y no vendrá la gente? ¿Y cómo estará? Han sido meses de pruebas, pero de fuego. Pero en todas y cada una de esas batallas y pruebas hemos visto la gloria de Dios, como nunca en nuestra vida. Y la fidelidad de Dios ni te imaginas. El respaldo del Señor a su obra de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio, porque Dios honra a los que le honran. No a los cobardes, no a los que, claro, cuando todo va bien, gloria a Dios y aleluya, y cuando va mal, no, esos no. A los que aguantan la prueba, a los que se gozan en medio del dolor y de la prueba, aunque andemos, claro, hemos leído el Salmo 23, lo sabemos de memoria, hasta cualquier niño de la escuela dominical, pienso yo, que lo podría recitar hoy en día. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, es un versículo, eso no cuesta nada al decirlo, lo puede aprender hasta un impío, hasta un inconverso se puede aprender ese salmo. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, pero has caminado algún día, has pasado por valles de sombra y de muerte, te ha afectado a ti la prueba. Es muy bonito decir gloria a Dios y aleluya, pero cuando llega el momento de la prueba, soportarla con gozo, con gratitud, sabiendo que Dios está invirtiendo en mi vida y al final podemos ver el cumplimiento de esta palabra. Dios honra a los que le honran. ¿Por qué no fue bendecida la casa de Elí? ¿Por qué no hubo descendencia? Y si la hubo, mira lo que les iba a pasar. Morirían jóvenes, morirían de enfermedades, terminarían todos mal. Por un plato de comida o por un par de monedas rogarían un trabajito, un puesto en el ministerio, lo hemos leído, ¿verdad? ¿Por qué pasó todo aquello? Porque no honraron al Señor, porque se comportaron mal, porque en el momento que tenían el poder y la autoridad, ejercieron un mal uso de ese poder y de esa autoridad. Se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo, le robaban a la gente los diezmos y las ofrendas, no hacían caso a la amonestación del Padre. En fin, ¿cómo Dios va a honrar, cómo Dios va a premiar a semejantes personajes?
Los cortó de raíz. En un día murió el mayor y el menor. Y hasta el sacerdote Elí dice que cayó de espalda y se nuncó y murió también en un día. Es decir, fue un desastre de familia. Lo tuvieron todo y lo perdieron todo. La Biblia nos dice, hermanos, que al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Conocéis ese versículo? Al que Dios le da mucho, también Dios le va a pedir muchas cuentas, porque te he dado mucho, mijo. Cuanto más dones, cuanto más talentos, cuanto más conocido, cuanto más respaldado, el Señor dice, sí, es que no te puedes quejar, porque te llevo en bandeja. Es que vamos, te llevo pero de bendición en bendición y de victoria en victoria. Sí, pero algún día vamos a sentarnos y me vas a tener que rendir cuentas por todos los recursos, por todas las personas, por toda la influencia, por todos los medios que puse en tus manos, si lo usaste para ti, para tu gloria, para tu propia fama, o lo usaste para mi honra y lo usaste para mi gloria. Samuel creció en el más absoluto anonimato. Prácticamente no se supo nada de él, pero la Biblia nos cuenta que Dios en todo momento sabía dónde estaba ese niño. Le hablaba durante la noche, le compartía palabras proféticas, le decía incluso palabras para compartírselas al sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía que aprender de él y no él del sacerdote. ¿Por qué? Porque fue un joven que dice, no dejó, es una expresión, es un hebraísmo, es una forma de decir que prestó atención a todo. Dice, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. ¿Eso qué significa? Que todo lo quería recibir, que honraba al Señor, que bendecía al Señor, que se preparó en el más absoluto anonimato. Me imagino que las funciones primeras del sacerdote o del niño Samuel, futuro sacerdote y profeta de Israel, serían muy simples, muy sencillas. Mira, tráeme aceite para las lámparas. Mira, se acabaron las mechas, repon las mechas. Mira, limpia el tabernáculo que está un poco sucio, recoge las cortinas. Mira, limpia todo ese reguero de sangre de los sacrificios que hoy se han producido. Trae agua para los pies, lavárselos al sacerdote. Yo me imagino que durante años el jovencito Samuel estuvo haciendo tareas que pasaban desapercibidas ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Todo lo que has hecho para Dios, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo haya reconocido ni te haya dado nadie las gracias, el Señor ha tomado muy buena nota. Pero no solamente de lo que has hecho, sino de la actitud con lo que lo hacías. Porque podemos hacer, sí, muchas cosas, pero ¿con qué actitud? Quejándonos, murmurando, siempre estoy solo, nadie viene a ayudar, siempre soy yo el mismo, ¿y dónde está la gente? ¿Y por qué? No, con esa actitud, olvídate. Sino decir, Señor, gracias, porque me permites recoger los papelitos del suelo, me permites colocar antes del culto las sillas, me permites dar una vuelta que cualquiera de ustedes lo pueda hacer, se lo digo sinceramente. Cualquiera de ustedes hoy y a partir de hoy, antes de irte, no te vayas corriendo, que a algunos parece que van a apagar un incendio. Yo muchas veces digo, ¿pero dónde van tan rápido? Date una vueltita por la iglesia. A veces se quedó, porque ¿cuántas veces tengo yo que apagar el baño de las mujeres? Que se lo dejan siempre encendido las dos luces. Así de veces. Entran, hacen lo que tengan que hacer y se van y dejan la luz encendida. ¿Y quién la apaga? ¿Quién apaga esta luz que está de aquí detrás de la plataforma, que es el baño de los hombres? ¿Quién coloca las sillas para el próximo culto? ¿Quién enciende los proyectores para que ustedes puedan cantar las canciones? ¿Y quién los apagan? Son tantos detalles que alguien lo tiene que hacer. Y cuando nosotros hacemos las cosas con gozo y con alegría y disfrutando hasta de lo más pequeño e insignificante para Dios, Dios honra a los que le honran. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando usted ve a una persona bendecida y usada por el Señor, no es, primero porque se lo merezca, porque aquí no es cuestión de méritos, pero detrás de una bendición siempre hay una honra que se le ha dado previamente al Señor y que posteriormente Él, esa honra, puesto que Él no le debe nada a nadie, si tú honras al Señor, el Señor te honrará a ti. Si tú bendices al Señor, el Señor te bendecirá a ti. En otras palabras, tú no le vas a dar a Él más de lo que Él te devuelva a ti cuadruplicado. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los que le honran. Honró a José. ¿Las pasó mal? Sí, hermanos, muy mal. A ninguno de nosotros nos hubiera gustado jamás pasar ni la 10ª parte de lo que tuvo que pasar José. A ninguno. Pero ahí calladito José,
aguantó el chaparrón. Mis hermanos no me aman, que es lo peor que te puede pasar, porque él no fue traicionado, vendido y humillado por los inconversos, sino por sus propios hermanos, sus hermanos de carne. Gritaba como un desesperado en el pozo y nadie tuvo misericordia de él. Cuando se llevaron a José en aquellos camellos, o tal vez arrastrándolo, amarrado, no lo sé, sus hermanos no tuvieron compasión de él, de decir, no, espera un momento, que se están llevando a nuestro hermano, que se van a llevar a José, a nuestro hermano. Nada, ninguno movió un dedo, nada, ni Benjamín, ni Zabulón, ni Aser, ni Rubén, ni uno movió un dedo. Seguramente se habrá ido pegando gritos, llorando. Nadie movió un dedo por él. Pero nunca se quejó, sino siempre con una actitud correcta, manteniéndose firme en el anonimato. Y nosotros sabemos que fue tentado en privado con aquella mujer con la cual no cayó, porque la Biblia lo cuenta. Porque si la Biblia no lo contara, nosotros nunca hubiéramos sabido que ese muchacho fue tentado de esa manera tan tremenda estando en Egipto. Pero Dios lo escribió, Dios lo reveló a Moisés, que está en el libro del Génesis, ¿verdad? Que fue escrito por él, para que tú y yo supiéramos que él no solamente tuvo problemas con la familia, sino también cuando fue esclavo tuvo unas presiones tremendas que si hubiera sido otro hubiera dicho, total, ¿dónde está Dios? Mis hermanos me han abandonado, estoy aquí más solo que la una y ahora se me presenta la gran ocasión de oro de tener relaciones con la esposa de mi amo, madre mía. Pero en ningún momento él pensó que aquello era una oportunidad para pecar, sino al contrario, sí entendió que era una oportunidad para honrar a Dios. Y a ti se te están presentando, y a todos y cada uno de nosotros, se nos están presentando cada día en tu trabajo, ¿me están oyendo? En tu trabajo, en tus estudios, en tu matrimonio, en la iglesia, se nos están presentando cada día oportunidades para que honres a Dios. Espero que las estés aprovechando. Porque uno se pregunta, ¿y cómo puedo yo honrar a Dios? Bueno, ¿tú a qué te dedicas? A ver, ¿tú qué haces? Bueno, yo estudio. Muy bien. Cuando estudias, ¿lo haces para Dios? ¿Honras a Dios con tus estudios? ¿Procuras hacer las cosas lo mejor posible? ¿Eres un deportista de élite? ¿Para quién corres? ¿Para ti? ¿Para que seas famoso? ¿Para que las chicas te pidan autógrafos? ¿Para salir en los periódicos, en la prensa? ¿O corro como nuestro hermano Antonio del Sur, corro para Cristo y por Cristo, por ejemplo? Y cuando lo entrevistan dice, yo he ganado hoy, que gana unas cosas tremendas, para la honra y para la gloria de mi Señor Jesucristo. Y aprovecha las cámaras y los micrófonos que le ponen delante para dar gloria a Dios. No tiene ni una sola copa, ni una sola medalla en su casa. Todo lo regala. No le interesa, dice, porque yo hago todo esto para la honra y para la gloria de Dios. Dios honra a los que le honran. Eres taxista, eres estudiante, eres ama de casa. Trabajas en una cafetería, trabajas en un restaurante, trabajas en un supermercado. ¿A qué te dedicas? Lo que hagas en ese lugar, no hagas las cosas sin ganas, sino aprovecha la oportunidad para honrar a Dios. Porque la Biblia dice que hay una promesa, y la promesa es que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes piensan que José sirvió de cualquier manera a Potifar? En absoluto. Potifar llegó un momento en el que entregó todo en las manos de José porque se podía fiar de él, porque hacía las cosas con excelencia, con ganas, con calidad. Y Faraón, hasta el mismo Faraón le dijo, pero qué mejor hombre que tú. Porque era una persona que, aunque tuviera que servir a un inconverso, porque Potifar, ¿quién era? ¿Un patriarca de Israel? ¿Un hombre espiritual? Potifar era un adorador de imágenes. Potifar era un inconverso que seguramente también tendría que postrarse ante Faraón y adorarlo porque él decía que era un dios. Pero a él le daba igual, él entendía que era una oportunidad para honrar a Dios. Es decir, sirviendo al hombre, honro a mi Dios. Y después, a Faraón no le dijo, yo, servirte a ti, administrar el país, que el país se pudra porque ustedes me metieron en la cárcel, no me ayudó nadie. Tú te crees que eres un dios, tienes todo el palacio y todos tus templos llenos de imágenes. No, él entendió que era un momento y una oportunidad histórica para honrar a Dios sirviendo a aquel hombre. Y miren cómo Dios honró a José. Miren cómo Dios honró a José.
No me extraña que Pablo, cuando escribiera una carta, siglos más tarde dijera: y aquellos esclavos que tienen amos que no son cristianos, que no son creyentes, sírvanles mejor, para darles testimonio. Como aquella jovencita que la llevaron seguramente secuestrada a un país extranjero y la compró un amo, la compró un hombre, general del ejército de Siria, que dice que era leproso. Y esta chica podía haber dicho: pues que te pudras, que se caiga la piel a pedazos, porque has matado a mi familia, habéis hecho un daño tremendo a mi país, y a mí me ha llevado secuestrada, y a lo mejor saben Dios si hasta abusaron de esta pobre muchacha. Pero ella, viendo el sufrimiento de Naamán, como así se llamaba aquel general asirio, le dijo: en mi tierra hay un varón de Dios, un profeta, que si tú fueras, él oraría por ti y el Señor te sanaría. No se cayó, le compartió la bendición. Podía haber dicho: ¿yo por qué le voy a decir a este impío que se vaya a mi tierra para que el profeta ore por él y el Señor tal vez hasta lo sana? Ella no se guardó la bendición, sino que ella honró a su Dios en aquel puesto de humillación, en aquel puesto difícil, que ni siquiera la Biblia nos dice ni cómo se llamaba, pero sí nos dice la Biblia cómo la usó el Señor. Y al final aquel hombre va a Israel, se sumerge en el río Jordán 7 veces, Dios lo sana, y cuando vuelve a su país, vuelve adorando y honrando y sirviendo al Señor. Es decir, cada día se nos van a presentar oportunidades para honrar a Dios. Aprovéchalas, porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos quieren la honra de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren el respaldo del Señor? Pues eso hay un precio que pagar, amigo. Eso no es tocar un botón y ¡pum!, te cae la bendición así por tu cara bonita, sino que hay un precio, hay un camino que recorrer, hay una vida que consagrar al Señor. Y por eso yo les animo a todos y a cada uno de ustedes: todo lo que hagan, háganlo con ganas, como para el Señor, dándole siempre honra y gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos nuestros ojos en esta tarde y le damos gracias al Señor. Inspírense, hermanos, en estos hombres de Dios, en estas historias bíblicas. Inspírense en José, en Daniel, en Moisés, en Abraham, en Job, en Ruth, en tantos y tantos personajes de la Biblia que sufrieron, fueron probados hasta lo máximo, pero fueron capaces de honrar a Dios en medio del anonimato, en medio de las lágrimas, en medio del dolor. Honraron a Dios. Como el patriarca Abraham, ¿verdad? Dolorido y sin fuerzas, pero con el puñal en alto, dispuesto a hundirlo sobre lo más querido, si tu voz me lo ordena, ¿verdad? Como el joven Daniel, a ti sonriendo entre el rugir de fieras, o bendecirte con el último aliento, como el mártir Esteban. Qué privilegio tan grande tuvieron aquellos hombres de ser usados por Dios, pero no te olvides, fueron usados y bendecidos por Dios porque también honraron y obedecieron al Señor cuando nadie los veía, cuando no eran conocidos, cuando eran odiados, perseguidos y masacrados. Ellos honraron a Dios, se esforzaron por Dios y luego el Señor los levantó. Y hoy en día tenemos en la Biblia una lista inmensa de hombres y de mujeres que por el ejemplo que dieron, Dios los bendijo y los usó. Aleluya. Señor, ayúdanos a honrarte en lo más pequeño, en lo más insignificante, en el anonimato, cuando nadie nos ve, cuando nadie reconoce lo que hago. Señor, ayúdame a honrarte, a servirte, a adorarte con mi vida, con una buena actitud, dándote gracias por todo en todo momento. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tú honras a los que te honran. Y aunque no lo hiciera, igualmente yo te honraría, porque es un honor el poder honrarte y servirte con mi vida, Señor. Gracias, Padre amado, por el ejemplo que nos dejas en tu palabra, que nos inspira y nos motiva a esforzarnos por ti, por tu reino. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu trato. Bendice a tu iglesia y que aprendamos esta lección tal vez básica, sencilla, pero fundamental. Tengo que honrar a Dios. Tengo que servir a mi Señor en mis circunstancias actuales, en mis tormentas, en mis valles de sombra y de muerte. Honraré a mi Dios. En la cárcel,
en la montaña, en el valle, en el desierto, donde me encuentre, honraré a mi Dios. Y sé, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscan. Yo te pido, Señor, que tú levantes en su momento aquellas almas, aquellas vidas que te han honrado en lo secreto, en lo íntimo. Que tú les demuestres, Señor, que no perdieron el tiempo, que no fue en vano el tiempo invertido en tu reino, sino que tú, Señor, levantarás en su momento a cada uno de tus hijos para la gloria de tu nombre. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Recordar esta palabra que habéis escuchado esta noche, hermanos. Honren a Dios. Todo lo que hagas, hazlo para la honra de Dios y Dios te exaltará cuando fuere tiempo.